Bienvenido al espíritu de Jung. ¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien en tu mente sin explicación aparente? ¿Te has preguntado si esa persona que ya no está en tu vida sigue pensando en ti? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a revelar los secretos del inconsciente que Carl Jung descubrió y que podrían explicar por qué sientes esa conexión invisible con alguien especial. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, nos dejó un legado poderoso sobre la conexión entre el inconsciente, la psique y las relaciones humanas. Si alguna vez te has preguntado si alguien sigue pensando en ti, aunque no te hable, la respuesta no está solo en las palabras o en las acciones visibles, sino en el vasto mundo del inconsciente colectivo, los arquetipos y la sincronía. Jung nos enseñó que las relaciones no son meras coincidencias. Cada persona que entra en nuestra vida tiene un propósito, una lección, una energía que se conecta con la nuestra en niveles que no siempre comprendemos a simple vista. Aunque el contacto físico o verbal se haya roto, la mente sigue operando en un nivel más profundo, estableciendo lazos invisibles que pueden manifestarse de formas que jamás imaginaríamos. Tal vez has sentido en algún momento un pensamiento recurrente sobre alguien del pasado. No estabas pensando en esa persona, pero de repente su imagen apareció en tu mente, como si una fuerza externa la hubiera traído a la superficie. Jung llamaba a esto sincronía, un fenómeno en el que eventos aparentemente no relacionados están misteriosamente conectados a un nivel más profundo. Si esto te ha sucedido, es posible que esa persona también esté pensando en ti, aunque no haya un motivo aparente para ello. El inconsciente humano es un océano vasto, lleno de símbolos, emociones reprimidas y memorias que no siempre están en nuestra conciencia. Y aunque conscientemente decidamos alejarnos de alguien, nuestra psique puede seguir procesando esa conexión en un nivel más profundo. Según Jung, las relaciones que han dejado una huella emocional significativa en nuestra vida crean lazos que no desaparecen simplemente porque dejamos de hablar con esa persona. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido una presencia inexplicable, un recuerdo que vuelve sin razón aparente? Es como si algo dentro de ti aún estuviera vinculado con esa persona, como si su energía y la tuya siguieran entrelazadas en una danza silenciosa. Jung nos diría que esto ocurre porque nuestras emociones y pensamientos no son eventos aislados, sino parte de un todo más grande, una red de significados que se extiende más allá de la comprensión lógica. A veces, cuando alguien piensa intensamente en nosotros, su energía puede filtrarse en nuestra conciencia sin que lo notemos conscientemente. Puedes sentirlo como un cambio repentino en tu estado de ánimo, una sensación de nostalgia inexplicable o incluso un impulso de revisar su perfil en redes sociales sin ninguna razón aparente. No es casualidad, es la conexión energética manifestándose en tu vida de una manera que tu mente lógica no puede explicar fácilmente. Pero hay algo aún más interesante. Jung nos hablaba de los arquetipos, patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo y que se activan en nuestras relaciones. Uno de estos arquetipos es el del amante perdido, esa energía que nos impulsa a recordar, a idealizar y a revivir mentalmente lo que una vez tuvimos con alguien. Si esta persona tenía un impacto profundo en tu vida, su recuerdo no es solo una memoria, es una fuerza viva dentro de ti que puede seguir activa sin importar cuánto tiempo pase. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si alguien realmente piensa en ti aunque no te hable? Jung nos diría que no busquemos respuestas en lo superficial, sino en lo simbólico. Las señales pueden aparecer de muchas formas: sueños recurrentes, pensamientos espontáneos, incluso el encuentro inesperado con algo que te recuerda a esa persona.
pero la clave está en la intensidad de la emoción que surge en ti. Si sientes un impacto emocional fuerte cuando piensas en esa persona, es muy probable que haya una conexión activa en ambos sentidos. El inconsciente no olvida. Incluso cuando conscientemente queremos soltar a alguien, hay partes de nosotros que se resisten, que guardan fragmentos de esa conexión en lo más profundo de nuestra psique. Y lo mismo ocurre con la otra persona. Aunque no te busque, aunque no te hable, eso no significa que haya logrado borrar la conexión que compartieron. En muchos casos, el silencio es simplemente la manera en que la mente trata de procesar algo que aún no ha podido resolver. Las emociones reprimidas buscan manifestarse de una forma u otra. Puede que esa persona trate de ignorar sus sentimientos, pero en su interior, su psique sigue trabajando en ellos. Y si hay una conexión fuerte, su inconsciente puede estar enviando señales que tú percibes sin darte cuenta. De ahí viene esa sensación de que alguien está pensando en ti, aunque no haya ninguna evidencia lógica que lo confirme. Pero hay algo más que debes saber. En muchos casos, cuando pensamos intensamente en alguien, nuestra mente y nuestra energía pueden influir en la suya, incluso a distancia. Jung hablaba de la interconexión entre los seres humanos a través del inconsciente colectivo, y aunque la ciencia moderna aún no puede explicar completamente cómo funciona, hay demasiadas experiencias personales que confirman este fenómeno. Tal vez te ha pasado que piensas en alguien con mucha fuerza y poco después esa persona te escribe o aparece de alguna manera en tu vida. No es coincidencia, es la manifestación de una conexión que sigue viva en el nivel inconsciente. Es como si la energía que dirigimos hacia alguien pudiera crear un puente invisible que nos une, sin importar la distancia o el tiempo. Jung nos enseñó que la mente es mucho más poderosa de lo que creemos. No estamos separados unos de otros de la manera en que solemos pensar. Estamos conectados en un nivel más profundo, en un tejido invisible de pensamientos, emociones y recuerdos que nos mantienen ligados incluso cuando la realidad tangible nos dice lo contrario. Si sientes que alguien sigue presente en tu vida aunque no te hable, es porque esa conexión sigue viva. Puede que no lo expresen en palabras, pero su inconsciente sigue enviando señales, sigue manteniendo ese lazo de alguna manera. La pregunta es, ¿qué harás con esa conexión? ¿La alimentarás o la dejarás ir? El poder está en ti, porque al final no se trata solo de si alguien más piensa en ti, se trata de lo que tú decides hacer con esa energía, con ese vínculo que aún existe en el plano invisible de la psique. Y esa decisión, más que ninguna otra, es la que definirá tu camino. Jung decía que el inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, lo tangible y lo simbólico. Por eso, cuando una persona piensa en ti con intensidad, su energía se proyecta hacia ti como si estuviera enviándote un mensaje en una frecuencia que tu mente racional no capta, pero que tu intuición sí puede percibir. No se trata de magia ni de telepatía en el sentido esotérico, sino de una conexión que trasciende el lenguaje y se manifiesta en pequeños signos que, si sabes interpretar, te darán las respuestas que buscas. Tal vez has experimentado una sensación de inquietud sin motivo aparente, como si algo en el ambiente hubiera cambiado de forma sutil. Puede que sientas que alguien te observa aunque estés solo, o que de pronto una canción, un aroma o un recuerdo específico surjan en tu mente sin explicación. Esas pequeñas señales pueden ser indicios de que el pensamiento de alguien más está llegando hasta ti. Pero la pregunta más importante no es si esa persona está pensando en ti, sino qué significa esa conexión y por qué sigue presente en tu vida. Jung nos enseñó que nuestras relaciones son espejos, reflejos de aspectos de nuestra propia psique que a veces no queremos ver.
Si hay alguien a quien no puedes sacar de tu mente, es posible que esa persona represente algo más profundo dentro de ti. Quizás simboliza una parte de tu pasado que no has cerrado por completo, o un deseo que no has querido admitir. O tal vez es la manifestación de una proyección, una parte de ti mismo que ves en el otro porque no has aprendido a integrarla en tu propia vida. El inconsciente no deja cabos sueltos. Todo lo que sigue en tu mente tiene un propósito. No es casualidad que ciertas personas dejen huellas más profundas que otras, que algunas conexiones parezcan inquebrantables, aunque la distancia o el tiempo digan lo contrario. Si esa persona sigue apareciendo en tus pensamientos, pregúntate, ¿qué parte de ti está tratando de revelarse a través de ella? Porque muchas veces cuando creemos que extrañamos a alguien, en realidad estamos extrañando la versión de nosotros mismos que éramos cuando estábamos con esa persona. A veces el inconsciente insiste en recordarnos a alguien porque aún hay un aprendizaje pendiente. No siempre se trata de amor o de un lazo romántico. En ocasiones es una señal de que algo dentro de nosotros necesita cerrarse, sanarse o comprenderse. Y hasta que esa lección no se complete, la mente seguirá trayendo esa imagen, ese nombre, ese recuerdo como una invitación a mirar más profundo. Pero aquí hay algo que debes entender. No siempre que alguien piensa en ti significa que quiere volver o que siente lo mismo que antes. El inconsciente es complejo y muchas veces la energía que nos une a alguien está basada en conflictos no resueltos, en sentimientos reprimidos o en emociones que aún no hemos sabido procesar. Puede que esa persona sienta culpa, arrepentimiento o incluso miedo de enfrentarse a sus propios pensamientos, y en esos casos la conexión sigue existiendo, pero no necesariamente significa que deba transformarse en una reconciliación o en un reencuentro. Jung nos hablaba del proceso de individuación, el camino en el que una persona se encuentra a sí misma, integrando sus sombras, sus deseos y sus conflictos internos. Y muchas veces las relaciones que más nos marcan son aquellas que nos ayudan a ver partes de nosotros mismos que no habríamos descubierto de otra manera. Puede que esa persona siga pensando en ti porque de alguna forma fuiste parte de su propio proceso de individuación, de su viaje de autoconocimiento. El alma reconoce sus lazos más allá del tiempo y del espacio. Hay conexiones que, aunque parezcan terminadas en el plano físico, siguen vivas en el nivel energético y emocional. Por eso, aunque esa persona no te hable, aunque todo parezca indicar que ha seguido adelante, hay una parte de su inconsciente que sigue en diálogo con el tuyo, no en palabras, no en gestos visibles, sino en un nivel mucho más profundo, donde las emociones y los recuerdos crean puentes invisibles entre las personas. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿qué haces con esta información? Porque saber que alguien piensa en ti no cambia nada si no sabes qué hacer con esa conexión. ¿Es algo que quieres alimentar o es un lazo que necesitas soltar? ¿Es un reflejo de algo que debes aprender o es una distracción que te impide avanzar en tu propio camino? Lo que Jung nos enseñó es que la clave no está en buscar respuestas afuera, sino en aprender a escuchar nuestra propia intuición. Si sientes que alguien sigue presente en tu vida a pesar de la distancia, no ignores esa sensación, pero tampoco te aferres a la idea de que significa lo que quieres que signifique. A veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos es aceptar que algunas conexiones existen solo para mostrarnos algo y luego dejarlas ir. Si sientes que alguien sigue en tu mente, tal vez sea momento de preguntarte qué parte de ti mismo sigue atada a esa historia. ¿Es amor? ¿Es nostalgia? ¿Es una herida sin cerrar? No busques respuestas en el otro, porque la verdad siempre está dentro de ti. Y cuando logres comprender el significado real de esa conexión, será mucho más fácil decidir si es algo que debes conservar
o algo que finalmente debes soltar, porque al final lo que importa no es si alguien más piensa en ti, sino qué decides hacer tú con esa energía. El inconsciente es un terreno misterioso y lleno de señales que rara vez interpretamos con claridad. Jung creía que dentro de nuestra mente hay una estructura oculta que influye en la forma en que percibimos la realidad y nos relacionamos con los demás. Si sientes que alguien piensa en ti, aunque no te hable, es porque esa conexión aún está viva en un nivel que va más allá de lo consciente. Es posible que hayas notado que ciertos recuerdos aparecen en tu mente sin que los invoques. Tal vez un día cualquiera, en medio de tus actividades diarias, el rostro de esa persona surge en tu pensamiento, acompañado de una sensación inexplicable. No es algo que puedas controlar, simplemente sucede. Y lo más curioso es que en muchas ocasiones esto coincide con momentos en los que esa persona también está recordándote. Esto se debe a que los pensamientos y las emociones tienen una frecuencia, una vibración que se propaga más allá del espacio físico. Jung hablaba del inconsciente colectivo como un campo de información compartida donde todas las mentes están conectadas a un nivel profundo. Por eso, cuando alguien piensa en ti con intensidad, esa energía puede llegar hasta ti en forma de presentimientos, intuiciones o incluso sueños. Los sueños son una de las formas más poderosas en las que el inconsciente nos habla. Si has soñado con alguien que no ves desde hace tiempo, si su presencia en tu mundo onírico es recurrente, puede ser una señal de que esa persona aún tiene una conexión activa contigo. Jung explicaba que los sueños no son meras invenciones de la mente, sino manifestaciones simbólicas de procesos internos que aún no hemos comprendido del todo. A veces, en un sueño, esa persona puede aparecer de forma clara, hablándote, mirándote, transmitiéndote una emoción específica. Otras veces, la presencia es más sutil. Puedes soñar con un lugar que compartieron, con un objeto que te recuerda a ella, con una situación que evoca sentimientos del pasado. No importa la forma en que el mensaje llegue, lo importante es la sensación que deja en ti al despertar. Si te has encontrado con este tipo de sueños, pregúntate qué emoción predominaba en ellos. ¿Eran sueños de reconciliación, de despedida, de nostalgia? ¿Había paz en ellos o inquietud? Jung diría que la clave no está en la persona en sí, sino en lo que representa en tu psique. Tal vez aún hay algo que necesitas resolver dentro de ti, algo que sigue pidiendo ser reconocido. Pero los sueños no son la única señal de que alguien sigue pensando en ti. Hay otros indicios que, aunque parecen casuales, en realidad pueden ser manifestaciones de la conexión que aún existe entre dos personas. Por ejemplo, puede que de repente empieces a notar cosas relacionadas con esa persona en tu entorno. Su nombre aparece en lugares inesperados. Una canción que les recuerda juntos suena en el momento exacto. Alguien menciona un detalle sobre ella cuando no tenías razones para pensar en ello. Esto se llama sincronicidad, un fenómeno que Jung describió como la manifestación externa de procesos internos. La sincronicidad ocurre cuando el mundo exterior parece alinearse con tu estado interno, como si la realidad respondiera a tus pensamientos de formas que desafían la lógica. Si estos eventos se repiten con frecuencia, es una señal de que hay una energía en movimiento, un lazo que aún no se ha disuelto del todo. Pero hay algo aún más interesante en todo esto. Jung hablaba de la proyección como un mecanismo en el que atribuimos a los demás aspectos de nuestra propia psique que aún no hemos integrado. En otras palabras, si sientes que alguien sigue en tu mente constantemente, puede que esa persona esté reflejando algo dentro de ti que aún no has trabajado.
Tal vez representa una parte de ti que añoras recuperar, una emoción que no has permitido que se exprese completamente, un deseo que aún no ha encontrado su forma de manifestarse en tu vida. Y en algunos casos, lo que percibes como el pensamiento de alguien más en realidad es tu propio inconsciente tratando de llamarte la atención sobre algo importante. Por eso, la verdadera pregunta no es solo si alguien sigue pensando en ti, sino qué significa esa conexión en tu propio camino de crecimiento. ¿Es una señal para sanar algo del pasado? ¿Es un recordatorio de que necesitas cerrar un ciclo? ¿O es una invitación a recuperar una parte de ti que se quedó atrapada en esa historia? Lo que Jung nos enseñó es que no hay coincidencias en la psique. Si algo persiste en tu mente, si alguien sigue presente en tus pensamientos, aunque el contacto se haya roto, es porque hay una razón detrás de ello. Y en lugar de buscar respuestas afuera, la clave está en mirar dentro de ti. ¿Qué te dice tu intuición cuando piensas en esa persona? ¿Sientes paz o inquietud? ¿Sientes que hay algo que quedó sin resolver? Estas respuestas son mucho más importantes que cualquier señal externa, porque la verdad siempre está en tu interior. Pero aquí es donde entra una de las partes más poderosas del método de Jung, la integración. Porque el verdadero poder no está en descubrir si alguien más piensa en ti, sino en comprender qué hacer con esa información. No se trata de aferrarse a una conexión simplemente porque sigue presente en la mente. Se trata de aprender, de evolucionar y de usar ese conocimiento para tu propio crecimiento. El inconsciente nunca deja preguntas sin respuesta, pero rara vez nos da esas respuestas de forma directa. Jung creía que la psique trabaja con símbolos y significados ocultos, y que nuestra tarea no es simplemente recibir las señales, sino interpretarlas. Si alguien sigue apareciendo en tu mente una y otra vez, si su presencia parece manifestarse de maneras inesperadas, no es casualidad. La mente consciente tal vez ha cerrado el capítulo, pero el inconsciente sigue procesándolo, enviando señales de que algo en esa conexión aún está vivo. Es posible que en tu día a día notes pequeños momentos en los que la imagen de esa persona aparece sin previo aviso. Quizás estás concentrado en otra cosa, en tu rutina, en tu trabajo, pero su nombre, su rostro o su voz atraviesan tu mente de repente. Tal vez, sin buscarlo, ves a alguien con su misma apariencia, escuchas su risa en la distancia o encuentras una fotografía suya en un lugar que habías olvidado. Estas manifestaciones no son aleatorias. Según Jung, forman parte de un proceso inconsciente en el que la mente sigue trabajando una emoción que aún no ha terminado de resolver. Y lo más fascinante es que este mismo proceso puede estar ocurriendo en la otra persona. Aunque no haya contacto, aunque no haya palabras ni acciones que lo demuestren, el vínculo psíquico sigue ahí. El inconsciente no necesita comunicación verbal para establecer una conexión. Muchas veces, cuando dos personas han compartido una relación profunda, sus mentes quedan entrelazadas en un nivel sutil, donde los pensamientos y emociones pueden viajar sin necesidad de palabras. Si sientes que alguien está pensando en ti, la clave está en tu propia percepción. No se trata de una idea irracional ni de un simple capricho de la imaginación. Se trata de una frecuencia que se mantiene activa, de una energía que aún no se ha disipado. Cuando una persona ha sido importante en nuestra vida, su presencia no se borra simplemente porque la relación haya cambiado. Jung decía que cada experiencia significativa deja una impronta en nuestra psique y esas huellas pueden activarse en cualquier momento, cuando menos lo esperamos. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo diferenciar si es solo tu mente proyectando un deseo o si realmente hay una conexión activa? La respuesta está en las emociones que acompañan esos pensamientos.
Cuando alguien nos recuerda desde un lugar de amor o nostalgia genuina, la sensación que experimentamos es cálida, a veces incluso reconfortante. Pero cuando la presencia de esa persona surge con ansiedad, inquietud o un sentimiento de vacío, puede ser un reflejo de que aún hay algo dentro de ti que necesita sanarse o resolverse. El inconsciente busca equilibrio. No quiere dejar cabos sueltos. Si hay un pensamiento recurrente sobre alguien, significa que hay un mensaje detrás de él, algo que debes descifrar antes de poder seguir adelante de verdad. A veces, el pensamiento constante en alguien más no es porque esa persona nos extrañe, sino porque representa una parte de nosotros mismos que hemos olvidado o dejado atrás. Muchas veces, en las relaciones, proyectamos aspectos de nuestra psique que no hemos integrado completamente. Si alguien sigue presente en tu mente, aunque ya no esté en tu vida, tal vez esa persona encarnaba una cualidad que necesitas recuperar. Puede que representara tu espontaneidad, tu pasión, tu valentía o incluso tu vulnerabilidad. Y ahora que ya no está, esa parte de ti se siente incompleta. Pero esto también funciona en la otra dirección. Si tú sientes la presencia de alguien con tanta fuerza, existe la posibilidad de que esa persona también esté sintiendo lo mismo. Jung hablaba de la conexión arquetípica, una especie de hilo invisible que une a las personas a través de sus experiencias compartidas y sus emociones no resueltas. Aunque la distancia sea grande, aunque el tiempo haya pasado, el inconsciente no mide la separación de la misma manera en que lo hace la mente racional. Y esto nos lleva a algo fundamental. ¿Qué hacer cuando sientes que alguien sigue pensando en ti? Porque la respuesta no está en simplemente confirmar esa sensación, sino en decidir cómo responder a ella. ¿Es una señal para buscar a esa persona o es una oportunidad para cerrar un ciclo dentro de ti? Aquí es donde entra el concepto de individuación de Jung. El proceso de crecimiento personal no consiste en aferrarse al pasado, sino en integrar las experiencias de una forma que nos permita evolucionar. Si el pensamiento de alguien persiste, en lugar de obsesionarte con la idea de si esa persona también te recuerda, pregúntate qué te está enseñando esa conexión. ¿Es un llamado para sanar una herida que aún no has atendido? ¿Es un reflejo de una parte de ti que necesitas recuperar? ¿O es simplemente la señal de que debes cerrar ese capítulo con gratitud y seguir adelante? Las respuestas no siempre son fáciles de encontrar, pero lo que Jung nos enseñó es que cada pensamiento recurrente tiene un significado. No hay coincidencias cuando se trata de la psique. Lo que sigue en tu mente sigue ahí por una razón, y cuando descubres cuál es, puedes liberar esa energía y tomar el control de tu propio camino. El inconsciente humano no olvida, no borra experiencias significativas solo porque la vida nos empuja en direcciones diferentes. Cuando alguien sigue presente en tu mente, sin razón aparente, cuando su recuerdo regresa una y otra vez, es porque hay algo en esa conexión que aún no se ha cerrado por completo. Pero lo más importante que nos enseñó Jung es que lo verdaderamente valioso no es simplemente saber si alguien más piensa en ti, sino entender por qué sigue en tu energía y qué significa para tu propio crecimiento personal. Si esta persona dejó una huella tan profunda en tu psique, es porque de una forma u otra su presencia te llevó a descubrir algo sobre ti mismo. Tal vez te mostró una faceta tuya que antes no reconocías. Tal vez encendió en ti una chispa de amor, de deseo, de aprendizaje o incluso de dolor que transformó la manera en que ves las relaciones. Sea cual sea el caso, su impacto sigue resonando en tu inconsciente porque aún hay algo que necesitas comprender. Pero aquí viene la parte más poderosa de todo esto.
No estás condenado a vivir atrapado en un pensamiento recurrente sobre alguien más. No estás atado a una conexión solo porque tu mente la mantiene activa. El verdadero poder está en ti, en tu capacidad de decidir qué hacer con esa energía. Si sientes que alguien piensa en ti, si la sensación es tan fuerte que parece imposible de ignorar, tienes dos opciones. Puedes dejar que esa conexión te mantenga anclado al pasado, preguntándote una y otra vez qué significa, si deberías buscar a esa persona, si deberías esperar un reencuentro. O puedes usar esa energía para algo más grande, para aprender de la experiencia, para integrar lo que esa persona representó en tu vida y para seguir adelante con más claridad que nunca. Porque la verdad es esta: si alguien está destinado a formar parte de tu camino, lo hará sin que tengas que forzarlo. Y si alguien ha salido de tu vida, no significa que la conexión haya sido en vano. Significa que su papel en tu historia ya fue cumplido, que su presencia te dejó una enseñanza que ahora es tuya para siempre. Jung nos enseñó que el propósito del ser humano no es aferrarse al pasado, sino evolucionar, integrando cada experiencia de manera que nos haga más conscientes, más fuertes y más auténticos. Si esta persona aún vive en tu mente, en lugar de preguntarte si piensa en ti, pregúntate qué puedes hacer con lo que su recuerdo te está enseñando. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que alguien sigue en tu mente sin explicación? ¿Has experimentado sincronicidades que te han hecho preguntarte si esa persona aún piensa en ti? Déjamelo en los comentarios, porque tu historia podría ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo. También, si este contenido te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tal vez hay alguien en tu vida que en este momento está buscando respuestas, y este video puede ser la clave que lo ayude a entender lo que está viviendo. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios de la mente, el inconsciente y las relaciones humanas desde la perspectiva de Carl Jung. Cada interacción tuya, cada comentario, cada like, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Recuerda, las conexiones humanas no se limitan a lo visible. La mente y el inconsciente son territorios vastos donde los lazos se mantienen de formas que aún estamos aprendiendo a comprender. La pregunta no es solo si alguien más piensa en ti. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa conexión? La respuesta está dentro de ti.